Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. En las próximas 6 semanas el Ecuador espera desembolsos por 1.500 millones de dólares en préstamos de los organismos multilaterales. Así lo anunció hoy el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Hola, Diana. Hola, Mildred, amigos, buenas noches. El Fondo Monetario Internacional definirá la tercera semana de junio la entrega de 250 millones tras el análisis efectuado al cumplimiento de las metas planteadas en el acuerdo. Aquí el detalle. El Frente Económico del Gobierno detalló los alcances de los anuncios que en esta materia hizo el presidente Lenín Moreno y empezó el ministro Richard Martínez elogiando lo que dijo sería una muestra de confianza en el programa económico. Las próximas 6 semanas vamos a tener cerca de 1.500 millones de dólares de desembolsos. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, desembolsará en mayo 500 millones de dólares. La CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, entregará también este mes 300 millones. El Banco Mundial decidirá el 11 de junio si aprueba un crédito por 500 millones y el Fondo Monetario Internacional definirá la tercera semana de junio la entrega de 250 millones. El ministro puntualizó que cada crédito tiene sus condiciones. Porque su uso nos va a permitir sostener justamente la inversión social, garantizar que la inversión social no se vea afectada, que la protección social tampoco se vea afectada. El informe final del Fondo Monetario Internacional sobre el cumplimiento de las metas de Ecuador se oficializará y publicará en las próximas horas. Además, en otras cifras que calificaron de positivas, el déficit total del presupuesto general está ahora en 290 millones versus los 307 millones del año 2018. Además, el ministro de Economía y Finanzas explicó de qué manera realizarán la simplificación de procesos tributarios. Una de las medidas es el anticipo del impuesto a la renta que se lo hacía en 2 cuotas. Ahora permitirán que se lo cancele en 5, entre julio y noviembre. Totalizo ese valor y lo divido ahora en 5 cuotas. ¿Esto qué permite? Primero, a las empresas mejorar su flujo. Y también explicó, aspiran a implementar simplicidad tributaria al disminuir los tiempos de devolución del IVA e ISD para los exportadores. Se puede a través del sistema informático generar una devolución automática del IVA y del ISD. Lo que antes tardaba entre 9 y 18 meses, hoy se lo recibirá en 7 días. Sobre la recaudación tributaria también hay novedades y un incremento que dio a conocer la directora del Servicio de Rentas Internas. Abril del año 2019, con 2.058 millones de recaudación, refleja un crecimiento del 15% respecto al mes de abril del año 2018. Asegura el ministro que la reforma tributaria es importante y acordaron que las próximas leyes que envíen a la Asamblea no tendrán sacrificio fiscal. Sin embargo, la generación de empleo es una prioridad y es por ello que un proyecto será enviado en las próximas semanas. Exactamente cómo vamos a enviar y cómo van a quedar armados los paquetes de ley, porque en este momento estamos haciendo esta segmentación del contenido de cada una de las leyes. Continúan además analizando el esquema tributario del que dicen aún no hay definición acerca de la suerte del IVA y el ISD. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En el mismo tema, el gobierno anuncia la reducción de los costos de 23 servicios bancarios. El ministro de Economía asegura que el objetivo es incentivar el uso de medios electrónicos. Joana Ramos informa. Lo dijo el presidente Lenín Moreno durante su mensaje a la Nación el pasado 24 de mayo y hoy el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dio más detalles. El gobierno reducirá los costos de 23 servicios financieros. Según la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el objetivo principal es fomentar el uso de la banca electrónica, desincentivar el uso del efectivo y ahorrar tiempo y costos a la ciudadanía. Estamos empujando todas las decisiones hacia un mayor uso de los mecanismos informáticos y electrónicos. ¿Para qué? Para reducir el uso del efectivo. Queremos transitar hacia incentivos para que el consumidor, el cuentahabiente y el mismo sistema financiero, también el sistema cooperativo, empujen hacia allá las decisiones de lograr mayor penetración, mayor uso de herramientas tecnológicas y mayor seguridad también. La principal reducción está en los servicios de transferencias bancarias enviadas y recibidas. Aquí se prevé una reducción de entre el 20 y 25%. Otra rebaja importante en alrededor del 25% es la comisión que se paga por el consumo de gasolina con tarjeta de crédito. La mayoría de las comisiones que se mantienen son las relacionadas con las tarjetas de crédito y que brindan beneficios exclusivos, como por ejemplo las millas o el acceso también a estos lugares exclusivos. Actualmente la banca brinda 62 servicios financieros y recordemos que de ellos 24 ya no tienen ningún costo.
7 años después de su aplicación, el gobierno anuncia la eliminación del impuesto verde. El tributo, que ha recaudado más de 800 millones de dólares, es cuestionado, puesto que la razón para su creación no se cumplió. El vehículo de Lorena tiene 7 años y para matricularlo el año pasado tuvo que pagar $750. De esa cifra, $560 fue por el impuesto verde. Es hartísimo comparado al valor de la matrícula. Es un impuesto que no sabemos dónde se va ni para qué lo utilizan. El impuesto ambiental a la circulación vehicular entró en vigencia en 2012 con la Ley de Fomento Ambiental aprobada en el gobierno anterior y se aplica a los vehículos de mayor cilindraje y con más años de circulación. Este tributo, que recaudó durante estos 7 años más de 800 millones de dólares, debía servir para financiar planes y programas para reducir la contaminación. Pero al no existir un artículo específico que establezca el destino de lo recaudado, es distorsionante, ya que grava el patrimonio antes que la contaminación ambiental. Tras el anuncio de la eliminación, el presidente Moreno deberá ahora enviar un proyecto de ley para que lo analice el legislativo. Pero en la Asamblea aseguran estar un paso adelante esta vez, puesto que ya hay una propuesta en firme para la eliminación de este impuesto e incluso fecha para la elaboración del primer informe. Este día miércoles la Comisión de Desarrollo Económico ya podría emitir el informe para primer debate. Es decir, buena la intención del presidente, pero ya estamos más adelantados nosotros. Pero no todos están de acuerdo con una eliminación y proponen mejor modificarlo. No estamos de acuerdo con la derogatoria del impuesto porque esa es la tendencia mundial. Hay que trabajar por crear conciencia y por dar recursos para eliminar los plásticos, por ejemplo, para la contaminación. Joana Ramos, 24 horas. La fiscal Ruth Amoroso incautó documentación y dispositivos electrónicos de la Presidencia de la República dentro de las investigaciones por el caso Arroz Verde 502. A la par se sigue tomando versiones de exfuncionarios. Acompañada de personal de la Policía Nacional y de Criminalística, la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ruth Amoroso, ingresó al edificio La Unión de la Presidencia de la República para incautar documentos, computadoras, laptops y tablets usadas por funcionarios del gobierno anterior. Estos elementos, que podrían aportar a la investigación de presuntos aportes ilegales a las campañas de Alianza País por contratistas del Estado, permanecerán en cadena de custodia. Mientras tanto, las versiones por este caso continúan. En horas de la mañana, el esposo de la ex asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, y actual presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, acudió a rendir su versión. También lo hizo el exasambleísta de Alianza País, Cristian Viteri. Ambos coincidieron al decir que no manejaron dinero alguno. No conozco, no sé de estos temas, no he sido afiliado, así que no hay de qué vincularme. Es que es tremendamente falso. Y eso es así. O sea, ese cronograma que me han dado pagos a mí en dinero, eso jamás me dieron. Yo, por mis manos nunca pasó dinero. Por supuesto que otras personas tienen responsabilidad. Por disposición de la fiscal Amoroso, una diligencia similar a la que se llevó a cabo en Presidencia se desarrollará este martes en la Corte Constitucional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Aún no hay fecha para que el Pleno conozca el juicio político en contra de María Fernanda Espinosa. La ex canciller quiere defenderse y sugirió una fecha para hacerlo. Esto ha sido criticado por los legisladores, que consideran una falta de respeto a la Asamblea Nacional. No es cuando a ella le da la gana, es cuando a la Asamblea Nacional se le ocurra pedirle que comparezca a defenderse y a dar la cara. Nosotros no podemos estar a los caprichos de lo que pidan. Aquí estamos hablando de un tema muy serio, que es un juicio político por faltas dentro de las funciones que ejercieron cuando eran ministros. Así reaccionan en la Asamblea frente al pedido de María Fernanda Espinosa. La ex canciller, mediante esta carta al presidente de la Asamblea, dice que quiere defenderse y le sugiere que la fecha del juicio político sea el 5 de junio. Esto por sus múltiples actividades internacionales. Si el presidente Litardo hace caso de esta imposición de una persona que es farsante y irrespetuosa a todas luces, es que él está resignando su liderazgo. Solo Litardo puede definir la fecha para que el juicio político sea conocido en el Pleno. Más allá de las alegaciones o fundamentos que pueda dar la ex canciller. En 15 días, Espinosa cumplirá 1 año fuera de su cargo como canciller y según la ley de la función legislativa, si este tiempo expira, el proceso quedaría ignaro.
nada. Esto pese al informe de la Comisión de Fiscalización que pide su censura por haber incumplido sus funciones en la crisis de la frontera norte y en el proceso de naturalización de Julian Assange. Es importante que ella dé una respuesta al país de todo lo que pasó. Espinosa en el documento dice nunca haber incumplido sus funciones. Para censurarla, el Pleno necesita de 92 votos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo de Educación Superior, el CES, resolvió inadmitir el recurso de apelación interpuesto por la ex vicepresidenta Alejandra Vicuña respecto de la anulación de su título de cuarto nivel obtenido en la Universidad de Guayaquil. Esta sanción emitida por la Comisión Interventora solo podrá ser impugnada por vía judicial, ya que, según la resolución del CES, se han agotado las vías administrativas. Más noticias. La empresa pública eléctrica del Ecuador, CENEL, reconoce nuevos incrementos en las planillas eléctricas. El gerente Wilfrido Ventimilla asegura que el aumento que han sentido los usuarios podría ser producto del cambio del proveedor encargado de la lectura y facturación del consumo. Las denuncias no paran. $12 pagamos primero y este mes $70. 150 a 300 dólares, señorita, por favor. En otros casos, el precio de la planilla incluso se ha triplicado. Siempre termino pagando en convenio, vendiendo hasta las cosas que uno tiene para poder pagar. Pero estas quejas no únicamente corresponden al incremento en el servicio de alumbrado público que en su momento el gobierno aseguró iba a derogar. Los usuarios aseguran que el aumento es general y piden explicaciones. Esto es un abuso y tienen que remediar este asunto porque si no, esto está terrible. Desde la Corporación Nacional de Electricidad reconocen que esto podría estar pasando e intentan dar explicaciones. El gerente de la empresa cree que ese aumento que han sentido los usuarios respondería al cambio de proveedor que se encargaba de la lectura y facturación del servicio desde el 2018, Cercoel. Según Ventimilla, esta empresa pública no habría hecho la lectura adecuada del consumo cobrando menos a los usuarios. La nueva empresa a cargo desde finales del 2018, Proyelec, podría estar cobrando aquello que la anterior compañía no facturó. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Tiene que sumar todo el consumo y cobrar ese verdadero valor. Eso pudo haber pasado en mucho, yo diría en la mayoría de los casos. El gerente de CENEL reconoce que la contratación de Proyelec fue directa, en vista de que la antigua empresa comenzó a dar problemas. También asume que podrían haberse equivocado al cambiar al primer proveedor que tenían y que durante años dio el servicio. Eso es un tema que pasa incluso por el área de tecnología. Tenemos que revisar cada paso, pero tengan la certeza de que se van a seguir los pasos que sean necesarios para poder determinar el valor exacto que le corresponde. Los usuarios también reclaman por la llegada tardía de las planillas. Es por la misma razón, ¿no? La empresa recién estaba acoplándose. CENEL analizará uno a uno los casos y pese a que sostienen que la facturación actual es la correcta, están dispuestos a devolver los recursos a través de notas de crédito. Mientras tanto, los usuarios amenazan con ir incluso a la Defensoría del Pueblo. Dayana Monroy, 24 horas. Mientras tanto, en la Asamblea, el bloque de Creo respalda a Alianza País para mantener el acuerdo y que este se cumpla en las 3 comisiones legislativas con problemas. Otras bancadas califican como ilegal la decisión del Consejo de Administración Legislativa. Las comisiones de educación, GATS y trabajadores dependen de la decisión del Pleno para tener autoridades y empezar a trabajar. Aunque en 2 comisiones ya habían autoridades, el CAL decidió anular lo actuado. 3 comisiones se autoconvocaron, vulnerando derechos elementales. ¿Rompiendo derechos o rompiendo el acuerdo o el pacto? No, señor, no se trata de acuerdos, no se trata de nombres. Sin embargo, la intención es salvar el acuerdo de la nueva mayoría. Es justamente el objetivo, desarrollar una gobernabilidad para aprobar proyectos en beneficio del Ecuador. Encontremos un consenso para que estas comisiones puedan comenzar a trabajar lo antes posible, ojalá dentro del marco del cumplimiento de los acuerdos a los que se habían llegado previamente con las diferentes bancadas. Acuerdo que tiene fisuras. Los mismos de Creo, los mismos de BIN, porque a veces cuando nos dejamos llevar por las ambiciones personales, dejamos de lado lo que se constituye como un acuerdo previo. Una cosa son los acuerdos, otra cosa es violar la ley. Y yo no sé si es por desconocimiento de los miembros del CAL o es que han recibido una orden desde fuera.
Así que aquí tengamos bien claro lo que está pasando. Y es que el PSC no está de acuerdo con la nulidad de lo actuado en la Comisión de los Trabajadores, pues no confían en que María José Carrión dirija la comisión. ¿Alguien en su sano juicio que no sea un entontecido o entontecida por el poder puede pensar que Carrión es mejor que Troyano? Finalmente será el Pleno de la Asamblea Nacional el que tome una decisión que podría estar convocado para la siguiente semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 3 internos de la penitenciaría del Litoral se fugaron esta madrugada. Según las primeras investigaciones, los reos habrían escalado un muro para luego lanzarse al río Daule. La fuga no quedó grabada debido a que las cámaras de seguridad del pabellón 8 están dañadas. La fuga se registró a la 1:20 de la madrugada en el Centro de Rehabilitación Social de Varones, más conocido como la penitenciaría. Uno de los reos que fugó alertó una supuesta emergencia médica. Al llegar los guías y el policía, fueron amedrentados con un arma de fuego y emprendieron la escapatoria. Una vez que sometieron a los guías y al policía, se dirigieron a las paredes del centro carcelario. Usaron una escalera que había en el patio, subieron y con la ayuda de una hamaca descendieron con facilidad hacia afuera. Luego se habrían embarcado en una lancha y huyeron por el río Daule. 2 de ellos estaban en la lista para ser trasladados el día de hoy a la regional. Los privados de libertad que fugaron son Domínguez Yaven Harvey, de nacionalidad mexicana, tiene 34 años de edad, se encontraba detenido por el delito de narcotráfico. Los ecuatorianos, Alcíbar Bautista Luis Ernesto, de 26 años, se encontraba detenido por el delito de asesinato, y Suárez Román Galo Javier, tiene 24 años de edad, se encontraba detenido por el delito de suplantación de identidad. El de usurpación de identidad a la vez tenía un prontuariado por asesinato, por narcotráfico y otros delitos más. Por la fuga de los internos, 4 guías y un policía fueron detenidos para las investigaciones. En primera instancia es que no se cumplieron los protocolos correspondientes. Los guías y el policía apresados indicaron que los prófugos, mientras se iban, dijeron que acabarían con la vida del director. Efectivamente, el rato que ellos se han ido, me han amenazado de muerte. El jefe encargado de la Policía Nacional aquí en Guayaquil informó que la fuga no quedó grabada porque las cámaras del sistema de seguridad del pabellón 8 no valen. Las cámaras de ese sector, ninguna de ellas funciona. Los operadores del ECU 911 dieron la voz de alerta. Por medio de una cámara externa visualizaron unas siluetas que escalaban la pared de la penitenciaría. La fuga de los reos se da 11 días después de la declaratoria de excepción del sistema carcelario en el país. Paul Tutibén, 24 horas. No obstante, la ministra del Interior, María Paula Romo, asegura que el estado de emergencia para el sector penitenciario recién se encuentra en fase de implementación. A propósito de la fuga de los 3 reos de la cárcel de El Turi en Cuenca, dice no conocer detalles y respalda la actuación policial. El estado de excepción es una decisión que todavía tiene que implementarse. Como ustedes podrán comprender, las cárceles tienen un 40% de sobrepoblación y una cantidad de necesidades que no se resuelven de un día para el otro, pero el estado de excepción nos facilita algunas medidas y algunas decisiones en las que estamos trabajando. Seguramente la Secretaría de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad se los pueda ofrecer, que es la instancia responsable del tema de cárcel. Bueno, la policía, ustedes saben, tiene responsabilidades diferenciadas. Estamos trabajando en la búsqueda y ojalá la captura de las personas que se han fugado. Corrijo, la cárcel es la penitenciaría del Litoral, decía la cárcel del Turi en la presentación. Disculpas. Nuevos incidentes se registraron en el ingreso de la cárcel de varones de Guayaquil. Decenas de mujeres se subieron a las barandas para ser las primeras en visitar a sus familiares que están presos. Sin embargo, no todo tipo de color de ropa es permitido para las visitas. Son las madres, hermanas y parejas sentimentales de los reos que este lunes, en medio de empujones, cogían puestos para ser las primeras y así poder ingresar a la penitenciaría del Litoral a visitar a los suyos. Eran más de 100 mujeres, llegaron desde las 4 de la madrugada, algunas embarazadas, otras con niños en brazos. Se subían las barandas en medio de un completo desorden. Se metieron a otro pabellón, se metieron porque quieren ser la primera. De nada uno sirve madrugar tanto
corrupto. No hay orden para hacer la fila y en el momento de requisarlas aseguran que vulneran sus derechos. Porque para ingresar nos desnudan prácticamente, nos bajan los pantalones a la rodilla, nos bajan los interiores. Son decenas de quejas que se reciben en los exteriores de la penitenciaría. Doña Marta aseguró que no le dejaron entrar una funda con roscas que le llevaba a su hijo. No dejan de entrar estas rosquitas, no dejan de entrar. ¿Por qué razón? Si son para que coman ahí. Y algunas que lograron entrar volvieron a salir de inmediato porque los colores de la ropa que tenían puestas no es permitido por las autoridades. Que no puede entrar con este color de blusa, por eso yo le dije al policía, si acaso que con las blusas matan aquí adentro, a los internos los matan con armas, con las mismas que entran los guías penitenciarios, a pagar $1.50 para ponerme esta blusa. ¿Qué compró o la alquiló? La alquilé. ¿Cuánto le costó la alquilada? $1.50. Salían indignadas en busca de alquiler de prendas. Afuera existen decenas de puestos improvisados de comerciantes informales. Todo lo que se deriva rojo, naranja, todo lo que se deriva al blanco, negro, no dejan entrar. Doña María se sacó la blusa color roja, pagó $2 por el alquiler de una blusa color blanca, pero tampoco se la aceptaron. Y si me cambié a blanco, tampoco con el blanco. ¿Y ahora? Ahora me voy a poner una verde. Esto atraviesan las mujeres afuera de la cárcel de varones y así llevan meses o tras años viviendo un verdadero calvario. Paul Tutiven, 24 horas. Privada en el exterior, OPIC, suscribieron un convenio por $156 millones para ampliar el acceso a créditos de vivienda y fortalecer el programa de crédito a microempresarias y pymes lideradas por mujeres. Pichincha emitirá títulos valores en el mercado norteamericano, los cuales serán respaldados por una titularización de cartera hipotecaria de sus clientes en Ecuador. El acuerdo se convierte en la primera transacción privada de este tipo realizada por un banco de Ecuador con un organismo del gobierno de los Estados Unidos.